Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de nuestro bloque de estadística y probabilidad, con el tema media aritmética. Muy bien, entonces iniciamos. La media aritmética en primer lugar se representa de esta forma, es decir, con una X y una barrita sobre la X, como podemos observar aquí. Ahora, la media aritmética o promedio de un conjunto de datos es el cociente entre la suma de todos los datos y el número total de estos. Es decir, si yo quiero calcular la media o más claro el promedio y tengo 12 datos, pues sumo los 12 datos y divido para 12. Si tengo 20 datos, pues sumo los 20 datos y divido para 20. Para comprender esto de mejor forma, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos una lista de asignaturas y una calificación asignada para cada una de esas asignaturas. Por ejemplo, un estudiante obtuvo en literatura 8,5, en matemáticas 7,9, en computación 9,3, en inglés 8,1 y en ciencias naturales obtuvo 7,8. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hallar la media aritmética, o en otras palabras voy a calcular el promedio de ese estudiante. La fórmula que se utiliza para encontrar la media aritmética es esta que podemos observar aquí. ¿Qué representa este símbolo? Este símbolo representa la sumatoria y XY representa el número de datos, es decir, la sumatoria de todos los datos dividido para n que representa el número total de datos. Esta fórmula también se puede expresar de esta manera. El primer dato más el segundo dato más el tercer dato sucesivamente hasta el último dato dividido para n. ¿Qué quiere decir eso? Si el último dato es el dato, por ejemplo, número 5, entonces divido para 5. Si el último dato es el dato número 7, divido para 7, sucesivamente. Vamos a calcular entonces el promedio de este estudiante. Vamos a sumar todas las calificaciones. 8,5 más 7,9 más 9,3 más 8,1 y más 7,8. Como son 5 calificaciones, entonces voy a dividir para 5. Miren, súper sencillo. Ahora voy a sumar todo eso y tengo un total de 41,6. Y eso lo voy a dividir para 5, teniendo así un promedio de 8,32. Entonces, la media aritmética o promedio de este estudiante ha sido 8,32. Muy bien, entonces, eso es la media aritmética, un promedio. Vamos ahora a hablar de la media aritmética ponderada. Esta media se representa también de esta misma forma. Sin embargo, hay una diferencia, y la diferencia es que este tipo de media se aplica cuando no todos los valores de la variable tienen la misma importancia. En este caso, también vamos a realizar un ejemplo para comprender esto de mejor forma. Y el ejemplo dice así. Paul, o sea yo, en la evaluación de matemáticas asignó 7 puntos del total a la resolución de ejercicios y 3 puntos a la teoría. Si Matías obtuvo 8,5 y 7,4 respectivamente, ¿cuál será su nota final? Muy bien, entonces Matías, bueno, cualquiera de los 3 Matías del curso, ¿no? Entonces continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos ver que tenemos dos calificaciones, pero no las dos tienen la misma importancia. Una equivale a 7 puntos y la otra equivale a 3 puntos. Entonces, cuando se nos presenta esos casos, lo que vamos a hacer es calcular la media ponderada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. Lo primero que hacemos es multiplicar cada dato por su peso. ¿Qué es su peso? La importancia que tiene ese dato. Y se suman los resultados. Finalmente debo dividir la cantidad obtenida para la suma de los pesos. Vamos a entender esto mejor realizando este ejercicio. Miren aquí, tenemos 8,5 que es la primera calificación por su peso o importancia que es 7 puntos, más 7,4 que es la segunda calificación por su peso o importancia que son solo 3 puntos. Entonces esto lo voy a dividir para la suma de sus pesos, es decir, el primer peso es 7 y el segundo peso es 3. O por decirlo así, la importancia de uno es 7 y la importancia de otro es 3. Entonces voy a sumar las importancias en el denominador. En otras palabras, obtuvimos 7 más 3. Ahora bien, voy a realizar esas operaciones. 8,5 por 7, 59,5.
más 7,4 por 3, 22,2. Todo esto dividido para 7 más 3 es igual a 10. Voy a realizar ahora la suma. 59,5 más 22,2 es igual a 81,7 sobre 10. Y esto tiene como respuesta 8,17, es decir, que la nota final de Matías es 8,17. Muy bien, entonces miren, súper sencillo. Ahora, vamos a hablar de la media aritmética, pero de datos agrupados. Ya saben que cuando hablamos de datos agrupados nos referimos a datos agrupados, valga la redundancia, en intervalos. Entonces también vamos a analizar un ejemplo. Este ejemplo se refiere al tiempo en minutos que los estudiantes del octavo año se preparan para su evaluación. Entonces tenemos esta tablita de aquí. Observemos que esta tabla la tenemos casi completa. Tenemos cada uno de los intervalos, tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta y también la frecuencia absoluta acumulada. Sin embargo, para calcular el promedio solo nos van a servir dos de estas columnas y vamos a ver cuáles son. Primero, la fórmula para calcular la media aritmética de los datos agrupados es la siguiente. X media es igual a la sumatoria de el producto de xy por fi sobre n, que representa el número total de datos. Miren, esto lo dice todo. Debo multiplicar xy, que es la marca de clase, por la frecuencia absoluta, y de todo eso debo obtener la sumatoria. Entonces vamos a realizar eso paso a paso. Para eso he dejado aquí esta columna. Esta columna va a referirse al producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces miren, súper sencillo. ¿Cuáles son las dos columnas que voy a utilizar? Esta de la marca de clase y esta de la frecuencia. Voy a multiplicar entonces. 15 por 5 es igual a 75. Continúo. 45 por 7 es igual a 315. Ahora, 75 por 10 es igual a 750. 105 por 4 es igual a 420. Y 135 por 9 es igual a 1215. Ahora, aquí no solo dice el producto, sino dice la sumatoria de este producto. Es decir, una vez que ya multipliqué todos estos valores, con estas dos columnas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar todos estos valores. Y cuando yo sumo 75 más 315 más 750 más 420 y más 1215, obtengo como respuesta 2775. Prácticamente ya tengo todos los datos. Miren, ya tengo este dato que corresponde a la sumatoria de xy por fi, que es 2775. Y también tengo el número de datos. Recordemos que la frecuencia absoluta, el total de la frecuencia absoluta más bien, representa el total de datos. Es decir, si sumamos todas las frecuencias tenemos un total de 35. Entonces ya tenemos todo para representarlo o reemplazarlo en nuestra fórmula. X media, por lo tanto, va a ser igual a 2775 sobre 35. Y al realizar esta división tenemos como respuesta 79,29. Es decir, el promedio en minutos que un estudiante de octavo año se prepara para su evaluación es de 79,29 minutos. Más de una hora si hablamos en tiempo. Muy bien, entonces de esa forma queda resuelto nuestro tercer ejercicio, explicado lo que es la media aritmética para datos normales, la media aritmética ponderada y la media aritmética para datos agrupados. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.